Buenos días, vamos a presentar en este vídeo la tarea integrada de dibujo, modelado e impresión 3D para la adquisición de competencias transversales relacionadas con los principios y valores democráticos y los objetivos del desarrollo sostenible. El Real Decreto 822-2021 es el Real Decreto que desde este año realiza la ordenación de las enseñanzas universitarias y de manera bastante novedosa incluye cuatro competencias transversales que están relacionadas con la formación más actitudinal del alumnado. Esto era algo habitual en secundaria, pero es bastante novedoso en universidad. Dentro de esos valores hace una mención concreta a los objetivos de desarrollo sostenible. Esta presentación lo que presenta es un proyecto piloto de cómo introducir esta novedad de los objetivos de desarrollo sostenible en formación universitaria, por ejemplo, en nuestro grado en Artes Digitales de la Universidad Camilo José Cela, donde no han solido ser unos contenidos que se hayan tenido en cuenta con anterioridad. La acción concreta que hemos desarrollado y presentamos en este congreso es un taller de impresión 3D para intervenir en emergencias en áreas de dificultad logística. Para poder desarrollar este taller, lo que hemos hecho es coordinar las clases con un proyecto de investigación que ya estaba en marcha, que se llama Proyecto REAL. El Proyecto REAL es un proyecto que lo que está investigando en este momento es si es posible o no desplegar impresoras 3D en áreas de dificultad logística. Cuando nos referimos a áreas de dificultad logística, nos referimos, por ejemplo, a un campo de refugiados donde de repente llegue una pandemia como la del COVID, o llegue cualquier otro tipo de emergencia por un conflicto armado, por un desastre natural, y hay que distribuir rápidamente mucho material, pero no se cuenta con las redes de distribución logística necesarias, al menos hasta que pasa cierto tiempo. Porque, por ejemplo, en muchas ocasiones, como nosotros hemos estudiado en un proyecto anterior, ni siquiera hay mapas para poder hacer esa distribución. Este proyecto lo que quiere es ver la posibilidad de tener distribuidas impresoras 3D en estos escenarios y poder diseñar los objetos que se necesitan en cada momento para poder imprimirlos y abordar la primera parte de la emergencia. El objetivo principal es aprovechar este proyecto para incluir las competencias relacionadas con este tipo de valores en el grado en artes digitales. Concretamente, los objetivos de desarrollo sostenible que incluyen este proyecto son el objetivo 1 de fin de la pobreza, el objetivo 3 de salud y bienestar, el objetivo 9 de industria, innovación e infraestructuras, el objetivo 10 de reducción de desigualdades y el objetivo 17 de alianzas para lograr objetivos. ¿Cómo hacemos esto? Pues después de pensarlo y analizarlo durante un tiempo, llegamos a la conclusión de que la mejor manera de abordar esta triple entrada de información, la formación en valores, los contenidos propios de arte digitales y los contenidos del proyecto REAL, era abordar una tarea integrada. Una tarea integrada es una metodología que va más allá del ejercicio y el problema. Dentro del cuerpo teórico educativo que nosotros trabajamos, consideramos que el ejercicio es cuando tú le enseñas a hacer algo a un alumno, por ejemplo, así se modela en 3D y él tiene que repetirlo para aprender cómo se hace mecánicamente, eso es un ejercicio. Un problema es algo más, es donde tú le has enseñado al alumno a modelar, a imprimir, a hacer una serie de cosas y le planteas un problema donde el alumno ya tiene que poner de su parte cómo resolver el problema utilizando lo que ha aprendido en los diferentes ejercicios. Una tarea integrada es aún un paso más. Es una tarea en la que se integran competencias que no tienen por qué ser únicamente las de ese taller o asignatura. El alumno tiene que tirar de competencias externas a lo que se está trabajando para resolver la tarea. En este caso, tiene que utilizar las competencias propias del grado en artes digitales y las nuevas competencias transversales de formación en valores. ¿Todo esto cómo se ha llevado a la práctica? Pues pasamos ahora a explicar el taller concreto de impresión 3D que hemos realizado. El taller se ha desarrollado dentro de una serie de experiencias que se han llevado a cabo en la universidad, conocidas como la Colmena Experience, que entre las experiencias propuestas contaba con una de impresión 3D para situaciones de emergencia y dificultad logística. Esta experiencia ha constado de 5 sesiones de 2 horas cada una sesión semanal, divididas de la siguiente manera. En la primera sesión presentábamos el proyecto, en la segunda sesión se daban unas nociones básicas de modelado 3D con software libre o gratuito. La tercera sesión se explicaba el funcionamiento mecánico de una impresora 3D y unos
los criterios básicos de operación. En la cuarta sesión se imprimía en 3D y en la última sesión pues ya se desarrollan los proyectos, el alumno modela lo que necesita y se pasa a la fase de impresión final. Por desarrollar un poquito más estos puntos, aquí. En la primera sesión simplemente se presentaron los objetivos del proyecto, se especificaron cuáles eran las diversas competencias necesarias para su correcto desarrollo. Pues obviamente para imprimir en 3D es necesario tener unas nociones básicas de qué se imprime en 3D, qué objetos se pueden imprimir en 3D, cómo crear esos objetos, etcétera, etcétera. Por supuesto, también es necesario saber cómo funciona la tecnología de impresión 3D y una vez hecho esto, hay que saber cómo relacionar esas dos competencias, el modelado y la impresión, con el diseño de elementos que se necesiten en circunstancias específicas, ¿no? Pues, ¿qué hace falta en una situación de emergencia? ¿Qué es lo más urgente que se puede realmente sacar adelante con una tecnología de este tipo, dadas este tipo de circunstancias, etcétera, etcétera? En la segunda sesión se impartieron las destrezas básicas para el modelado 3D. Este modelado se hizo en esta ocasión utilizando el software Tinkercad, que aparte de ser sencillo de utilizar y gratuito, pues también remite a los fundamentos básicos del modelado en 3D, que si bien es más complejo en softwares más especializados, al final los fundamentos de lo que es el modelado de elementos 3D pues acaban siendo bastante parecidos. Se incidió especialmente también en la economía de recursos y la optimización de herramientas. ¿Qué quiere decir esto? Pues cuando uno va a diseñar un objeto 3D para ser impreso en impresoras 3D, es necesario tener en cuenta determinadas particularidades de cómo esta tecnología funciona. Es decir, cuando imprimes en 3D y si tienes partes flotantes, pues tiene que imprimir unos soportes. Esos soportes son material que se desecha. ¿Qué se hace con esos desechos? ¿Se pueden reciclar? ¿Es posible evitar la generación de esos desechos? ¿Qué tipo de material es más accesible, más resistente, más ecológico, etcétera, etcétera? Todas estas consideraciones se tenían en consideración a la hora de optimizar todo lo posible el proceso de diseño de los elementos que había que utilizar. En la tercera sesión se demostró el funcionamiento de la tecnología de impresión 3D. Se cogieron unas impresoras 3D, se desmontaron mínimamente para mostrar sus partes básicas, cómo intervenían diversos efectos mecánicos, pues, cómo detectaban los límites, cómo se ejercía la inyección de material, cómo se iban imprimiendo las capas en una impresora de tipo de disposición de filamento, etcétera, etcétera. Por supuesto, también se tuvo en cuenta cómo esta tecnología se integra con otras herramientas, no solo ya de modelado 3D, como el que ya se había visto del Tinkercad, sino también otros programas necesarios para poder utilizarlo. Por ejemplo, los slicers. En este caso se utiliza otro software gratuito, Cura, Ultimaker Cura, que proporciona una serie de características profesionales que son muy útiles para optimizar los recursos y el tipo de impresión para este tipo de situaciones. Por último, en esta sesión se demostraron las cualidades y requisitos para su impresión de diversos materiales soportados por impresoras 3D normales. Nada muy profesional, sino la impresora que puede ser adquirida por internet en cualquier tipo de retailer y sin necesidad de un conocimiento industrial muy elevado. Entonces, este tipo de impresoras, que tienen un rango de precios alrededor de los 100 euros, 200, 300 en algunos casos más especializados y con más opciones, pueden imprimir hasta un máximo de unos 250 grados centígrados. Esto limita el tipo de materiales que se pueden utilizar a el ácido poliláctico, el acrilonitrilo-butadieno-estireno, el politereftalato de etileno y el polietileno termofusible. PLA, ABS, PET y TPU
respectivamente. Se demostraron las cualidades, las propiedades físicas de estos materiales, pues porque algunos eran óptimos para un determinado tipo de usos, cuáles son las ventajas e inconvenientes de su uso, dificultades en la impresión, etcétera, etcétera. En la cuarta sesión se imprimieron algunos objetos diseñados, no los objetos finales, sino algunos objetos de prueba, para poder demostrar mejor las propiedades ya indicadas en la sesión anterior con respecto a los materiales. Porque el TPU es mejor para imprimir materiales flexibles que el ABS, o porque el PLA es el más resistente de todos los materiales, teniendo en cuenta su rigidez, etcétera, etcétera. Entonces, teniendo en cuenta cuáles eran los objetos que había que imprimir, pues se imprimieron una serie de modelos de prueba para demostrar cuál era el proceso de impresión, que lleva algún tiempo. Es decir, el proceso de imprimir un modelo 3D puede llevar varias horas. Y sobre todo se hizo esta sesión para asentar una serie de nociones sobre cómo es el proceso de impresión, para considerar mejor el acceso a los materiales, su mantenimiento, porque estos materiales tienen un proceso de degradación, y sobre todo su economía de uso. En la quinta sesión, que a fecha de grabación de este vídeo todavía está pendiente de desarrollarse, se asignarán las tareas de diseño e impresión principales para los alumnos, de tal modo que cada alumno tendrá que al menos realizar un diseño de material para situaciones de emergencia, que habrá de ser impreso considerando pues, las características que ya se han comentado de impresión para cada tipo de modelo. Como conclusiones, las principales conclusiones que extraemos en este proyecto que está en marcha es que el alumno integra a través de estos talleres las nuevas competencias transversales que deben ser incluidas y que queremos incluir, como son los principios, valores democráticos y los ODS, y además lo hace sin abandonar el trabajo de competencias y resultados de aprendizaje que está previsto en su plan de estudios. Esto para nosotros será muy importante porque nos vemos en la necesidad de incluir nuevas competencias transversales, pero que funcionen efectivamente de manera transversal, que no exijan dedicar un tiempo nuevo al trabajo, sino que se integren con lo que ya tienes que aprender dentro de tu plan de estudio. Y el aprendizaje de los fundamentos básicos de la tecnología resulta esencial para comprender los presentes y futuros desarrollos tecnológicos en este sector. Lo que queremos decir es que no nos hemos limitado únicamente a enseñarles a modelar e imprimir en 3D para un proyecto dirigido, digamos que eso es el elemento vehicular de este aprendizaje, sino que lo que queremos es dotar a los alumnos de la comprensión de cómo funciona esa tecnología y que entiendan que el funcionamiento de la tecnología no es solo un área técnica, sino que puede también tener criterios políticos, económicos o sociales, y que, por tanto, estar estudiando, por ejemplo, un grado en artes digitales, donde se aprende diseño, dibujo, modelado, etcétera, no es simplemente un grado en el que aprendes unas técnicas que pueden ir luego dirigidas únicamente a la industria del entretenimiento, sino que puede tener una aplicación real en valores sociales como los objetivos del desarrollo sostenible y que son unas capacidades que pueden ser útiles para alcanzar otras. Y hasta aquí nuestra presentación. Cualquier duda que podáis tener, tenemos los correos para que podáis contactar con nosotros. Yo soy Rafael Conde Melguizo, él es Daniel Alonso. Y esta ha sido nuestra actividad de tarea integrada de dibujo, modelado e impresión 3D para la adquisición de competencias transversales relacionadas con los principios y valores democráticos y los objetivos de desarrollo sostenible. Muchas gracias.